En el examen físico general podemos evaluar distintos parámetros, como la posición y el decúbito, la deambulación, la fase y expresión, los grados de conciencia y estado psíquico, donde podremos ver si el paciente posee alteración de conciencia por depresión transitoria, alteración de conciencia por depresión prolongada o alteración de conciencia por excitación. Se puede evaluar también la constitución y el estado nutritivo, donde podemos ver si el paciente se encuentra ectomorfo, endomorfo o mesomorfo, la piel y el sistema linfático, y los signos vitales, donde encontramos el pulso arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial y el dolor. Dentro de esta parte del examen también se pueden incluir otros aspectos, como la voz, los olores y el ambiente del paciente, esto último relativo a insumos médicos que pueda presentar en su cuerpo. Cabe destacar que para poder realizar un buen examen físico se deben tener en cuenta características ambientales, como la temperatura, la iluminación, el silencio y la privacidad. Dentro del examen de cabeza evaluaremos el cráneo, donde valoraremos la morfología de los huesos, el cuero cabelludo, si ésta a su vez presenta descamaciones o sensibilidad, y a su vez el perímetro craneano. En cuanto al pelo, evaluaremos el higiene del mismo, su cantidad y su densidad. En la cara evaluaremos la simetría de la misma, teniendo como punto de referencia el tabique nasal. También pesquisaremos lunares y manchas. Además, palparemos las arterias temporales. Al evaluar los ojos, tendremos que tener en consideración el color y la vascularización de las escleras, la motilidad y simetría de los párpados, el color, las secreciones y la hidratación de las conjuntivas, movilidad ocular, reacción a la luz, tamaño y simetría de las pupilas, motilidad y tamaño de los globos oculares, agudeza visual y además consultar al paciente si usa lentes. En cuanto a los adultos mayores, debemos valorar la pérdida de la agudeza visual, el uso de lentes, la acumulación de secreciones, presbicia, presencia de arco senil, entropión, ectropión, sensibilidad a la luz y disminución en el tamaño de las pupilas. En la nariz debemos fijarnos en su color, en la permeabilidad de las fosas nasales, en el contorno, posición y movilidad del tabique nasal, en el olfato del paciente y en la cantidad y consistencia de las secreciones. En cuanto a los adultos mayores, debemos fijarnos en el descenso de la punta de la nariz, en el aumento de tamaño de las narinas, en presencia o ausencia de ribofima, disminución de moco secretado, pérdida de la capacidad para percibir olores y presencia de arrugas. En cuanto a los oídos, debemos poner especial atención en la higiene, en el conducto auditivo externo, en la simetría, en la forma y en el color. En cuanto a los adultos mayores, debemos tener atención con la atrofia del cartílago, la relajación de estructuras y la disminución de la capacidad auditiva. En la boca debemos evaluar higiene, simetría y color de los labios, color y humedad de la mucosa bucal, color y humedad de las encías, humedad, color, higiene y volumen de la lengua, aspecto del paladar, estado de las amígdalas, olor y capacidad de sentir sabores. Al momento de evaluar los dientes, tenemos que tener en cuenta el color, número y sensibilidad de los mismos. En cuanto a la garganta, debemos tener en cuenta las características de la voz, el tono, la ronquera o pérdida de esta. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el tamaño, color, secreción y sensibilidad de las glándulas salivales. En adultos mayores, debemos valorar la pérdida de tono muscular de los labios, dientes amarillos por desgaste, disminución de piezas dentales, uso de prótesis y disminución de la capacidad gustativa. Para determinar la movilidad del cuello, el usuario deberá mover su cabeza.
se deberá valorar la tráquea en posición anatómica. Además se valora la glándula tiroides, el pulso carotidio, la irritación yugular y la pigmentación. En adultos mayores se debe pesquisar la pérdida de elasticidad, la velocidad de los movimientos y la presencia de aterosclerosis carotidia. En cuanto al tórax, se debe evaluar la simetría, la forma, el tipo de respiración, el estado de la piel, la distribución del vello, el uso de musculatura accesoria, la presencia de tiraje supraesternal, simetría, contracturas y depresiones subcutáneas de musculatura esquelética y torácica. En las mamas se debe pesquisar simetría, forma, redes venosas y condiciones de la piel, además del color, la forma y el tamaño de los pezones. En el momento de evaluar la axila, debemos fijarnos en la cadena ganglionar axilar. En el corazón debemos poner atención en los ruidos cardíacos, en el latido, los movimientos cardíacos, la localización y los movimientos del ápex. En personas mayores se valorará el aumento de diámetro antero-posterior, la flacidez de las mamas, la pérdida de tonicidad de los músculos respiratorios y el rendimiento cardíaco. Al llegar al tórax posterior, evaluaremos el pulmón, donde nos fijaremos en la frecuencia respiratoria, el ritmo, la profundidad y los ruidos respiratorios. Además pesquisaremos las curvaturas lumbares y las desviaciones de columna, como sifosis o lordosis. En personas mayores, veremos si hay acortamiento de columna, disminución de la capacidad pulmonar e hipersifosis. En el abdomen, debemos fijarnos en la higiene, en el ombligo, en el uso de musculatura accesoria y en la forma del mismo, la cual puede ser plano, excavado, distendido, abombado o globoso. Debemos escuchar los ruidos hidroaéreos en los cuadrantes del abdomen. Antes de realizar el examen físico en el abdomen, debemos preguntar al paciente si es que siente algún dolor en ese lugar. De ser así, las zonas donde sienta dolor se dejarán para el final. Debemos realizar percusión en los distintos cuadrantes del abdomen, esto para evaluar el estado de los órganos. Al examinar las extremidades superiores e inferiores, nos fijaremos en el tamaño de las mismas,
además de la forma, la simetría, la temperatura, el color, la irrigación periférica, el tono muscular, la movilidad de las articulaciones, la pigmentación, las uñas, el higiene y los pulsos, además de la amplitud de movimiento. En personas mayores, evaluaremos la pérdida de fuerza y elasticidad muscular, el agrandamiento de los pies por distensión muscular y posibles fracturas. En cuanto a los miembros inferiores específicamente, nos fijaremos en el desgaste de rodilla y caderas, además de la modificación del eje mecánico y el desplazamiento del triángulo de sustentación. Al evaluar genitales masculinos, debemos tener en cuenta el color, la morfología, el olor, la presencia de exudados y lesiones del prepucio, además del meato urinario y el glande, como también el tamaño y color del escroto. En cuanto al vello, debemos tener en cuenta su higiene, su presencia y su distribución. En adultos mayores, debemos preguntar si existe una erección más retardada, disminución del volumen de eyaculación y pérdida rápida de la erección. Por otra parte, al evaluar genitales femeninos, debemos tener en cuenta la morfología, el color, presencia de exudados, olor, edema, ulceraciones, nódulos, masas, sensibilidad y dolor de clítoris, meato urinario o labios menores y mayores. Además, debemos evaluar la sensibilidad, la movilidad y el tamaño de la cadena ganglionar inguinal. Por otra parte, debemos fijarnos en la higiene, la presencia y la distribución del vello. En personas mayores, debemos fijarnos en el alargamiento y flacidez del clítoris y labios mayores y menores, además del alisamiento de la vagina con disminución de la lubricación. Finalmente, al examinar la zona perianal, debemos pesquisar el tamaño, el color, el olor, las cicatrices, las secreciones y la sensibilidad del esfínter anal, además de la cantidad, de la frecuencia, del color, del olor y los constituyentes en las deposiciones. En personas mayores, debemos evaluar la existencia de impacto fecal, además de prolapso y escape de orina por esfuerzo en mujeres. Preguntar también al paciente por su eliminación rectal y vesical. Aquí podemos ver la bibliografía utilizada para la realización de este video. Por su atención, muchas gracias.